Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 31 de mayo de 2017, presidida por el magistrado Manuel Jesús Miranda Canales e integrada por los magistrados Marianela Ledesma Narváez, Óscar Urbiola Jani, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. Señores abogados, señores justiciables, público en general, muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Se inicia las audiencias de vista de causa programadas para la fecha. Antes de que la señora relatora dé cuenta de las causas programadas, debo informar a los señores abogados que el doctor Eloy Espinosa, por razones de viaje de la función jurisdiccional constitucional, y el doctor Blume Fortini, por razones de fuerza mayor, no participan en la vista de esta causa. Sin embargo, ellos se abocarán para la decisión viendo el video que se toma o tomando las medidas pertinentes del caso. Igualmente debo informar a los asistentes acá que a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo un simulacro de un acontecimiento de un terremoto, y en ese momento se suspenderá la audiencia. Cumpliremos con todas las normas del simulacro del terremoto, volveremos y continuaremos con las audiencias de vista de causa. Muy bien. De cuenta, señora relatora, de las causas programadas para la fecha. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 20, expediente 4982-2015, proceso de amparo, seguido por Amir Guave, representado por Elena Lisset Salazar Alcázar, apoderada, contra el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Itoal Javier Quispe Torres por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, y solicita también informe oral el abogado José Omar Cairo Rolán por Cecilia Ore Sosa, tercera coadyuvante de la parte demandada. Los señores abogados pueden tomar sus respectivos emplazamientos. Sí, los dos porque son demandados, la parte demandada. Señor abogado, puede usted hacer uso de la palabra a efecto de realizar su informe oral ante este Tribunal Constitucional sobre la causa que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, señores jueces constitucionales. El presente es un proceso de amparo contra resolución judicial. La resolución judicial es la sentencia de la Casación 4059-2013, en la cual se confirma la sentencia que declara infundada la demanda de restitución internacional de menor interpuesta por Amir Guave contra mi patrocinada Cecilia Ore. ¿Qué dice el demandante como sustento de su pretensión de amparo de resolución judicial? Dice sustancialmente que en esta sentencia casatoria y en las instancias inferiores en grado no se han valorado sus medios probatorios. ¿Qué ha pasado hasta el momento en el amparo? La sentencia de primer grado le ha declarado improcedente la demanda y la de segundo grado también, por una sencilla razón. Le han dicho: usted está pretendiendo que se haga una revisión del mérito
de lo decidido en el proceso judicial de restitución internacional del menor, y para eso no sirve el amparo. El amparo no es una instancia revisora de lo que establece la jurisdicción ordinaria. Interponen recurso de agravio constitucional y nuestra solicitud es que se declare infundado ese recurso y que se confirme la improcedencia de la demanda por los siguientes fundamentos. La parte demandante afirma que no se han valorado los medios probatorios. Bueno, esta afirmación, ustedes saben que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece como condición de procedencia que el agravio al debido proceso o al acceso a la justicia debe ser manifiesto, es decir, debe ser de tal manera que se le presente al juez y éste, con la sola respuesta del demandado, aprecie que esto es cierto o no es cierto. No se requiere más. Quiero decirles que este agravio denunciado por la parte demandante no solo no es manifiesto, sino que ni siquiera es verosímil. Porque lo que dice es lo siguiente: no se han valorado los medios probatorios presentados en el proceso de restitución de menor. Sin embargo, por versión de la parte demandante, sí se han valorado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proceso judicial de restitución internacional de menor, cuando interpone la casación, la parte demandante dice que ha habido una deficiente valoración de sus medios de prueba. Yo me pregunto, ¿puede haber falta de valoración y además deficiente valoración? Es imposible. Entonces, la otra parte lo que pretende es que en esta vez se valoren los medios probatorios de la forma que ella considera correcta. Bueno, es respetable su opinión, pero para eso no sirve el amparo. Los medios probatorios sí se han valorado, lo ha admitido, y por esa razón es que este amparo debe ser declarado improcedente, porque para eso no sirve el amparo. En la sentencia casatoria está claramente aludido toda la valoración que se hace al informe respecto de la menor. Se hace una interpretación de los del tratado al que alude del convenio de la Haya referido a la restitución internacional de menor. No hay ninguna omisión. Lo único que en este caso tenemos al frente es un sujeto procesal que dice que los medios probatorios no se han interpretado como ella quisiera, como esta parte quisiera que se hubieran valorado. Sí se han valorado, dice que no se han valorado, entonces el agravio no es manifiesto, es al contrario, manifiestamente inexistente. Por esa razón es que pedimos que se confirmen que confirme la sentencia de segundo grado que declara improcedente la demanda. Señor, a ver, acomódese. Dele un permiso, doctor, para que pueda ocupar adecuadamente su... Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar su informe oral. Lo escuchamos con atención. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública, vengo a realizar mi informe oral conforme a ley, solicitando que se desestime el recurso de agravio interpuesto, declarándolo en su debida oportunidad improcedente. Ello en atención a lo siguiente: que la señora Elena Salazar Alcázar interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte del Zamora. Aduce supuestas vulneraciones a su derecho a probar, a la debida motivación y al debido proceso. Bien, consideramos pertinente precisar los hechos primigenios a esta causa constitucional. El proceso primigenio a esta causa constitucional es uno de restitución al menor, en el cual tenía como pretensión que, siendo redundante, se restituya al menor, dando un panorama de la situación. Era un ciudadano alemán que tiene una hijita con una ciudadana peruana, y la mamá viene al Perú con la bebé. La pretensión era la restitución del menor, y con fundamentos son que se había trasladado desde Alemania al Perú sin el permiso del padre. Eso es los fundamentos de la demanda del proceso primigenio. Bien, que el 16 juzgado civil
con fecha 21 de enero del 2013, declaró improcedente la demanda. ¿Cuáles eran los fundamentos nucleares de dicha resolución del proceso primigenio? Porque no se había configurado el presupuesto de residencia habitual, asimismo que solamente había vivido la menor que se pretende restituir 7 semanas en Alemania y que dicha menor fue trasladada con la autorización del padre. Al ser apelado, la primera sala de familia revoca la resolución de improcedencia, reformándola, la declara infundada, por términos similares a lo de la sentencia, es decir, que fue trasladada con autorización del menor, que no tenía residencia habitual, y asimismo menciona que hay un proceso de tenencia el cual se llevaba en Alemania, pero aún se encontraba en trámite. Bien, interponen ante ello recurso de casación, emitiéndose la resolución respectiva con fecha 9 de abril del 2014, la cual es declarada infundada. Es ante esta resolución de casación es que presentan el proceso de amparo, teniendo como fundamento, básicamente, aparte de aducir que se había vulnerado sus derechos a probar, a motivación y al debido proceso, cuestiona la resolución de la casación, como mencionado, y considera que no se habrían valorado en forma pertinente los medios probatorios ofrecidos, y que si se hubiesen valorado de esa manera, otro hubiese sido el resultado y el menor hubiese sido restituido a la ciudad de Alemania. Bien, ante la interposición de la demanda es que el tercer juzgado constitucional declara improcedente liminarmente la misma, siendo el argumento nuclear de dicha resolución que se pretende cuestionar los medios probatorios ya actuados en el proceso primigenio. Dicha resolución es apelada y la tercera sala civil confirma la resolución, siendo también el fundamento nuclear que se pretende una nueva valoración de los medios probatorios, interponiendo finalmente el recurso de agravio constitucional que es presente de la materia de la presente vista. Los fundamentos del recurso de agravio constitucional es que no se mencionó los medios probatorios ofrecidos por el demandante, que se debe rechazar la demanda liminarmente cuando se haya advertido claramente que era necesario que suceda algo así, está en la demanda, y que no se haya pronunciado respecto al debido proceso y a la motivación. Es cierto que se puede acudir al órgano jurisdiccional a instancias constitucionales a efecto de realizar un cuestionamiento a una resolución judicial, pero tienen que haber ciertos criterios y que están contemplados en el Código Procesal Constitucional, los cuales son la firmeza y que ahí exista una afectación a derechos constitucionales. Consideramos que respecto a la firmeza, sí se ha cumplido, puesto que es una casación, pero respecto a la vulneración de los derechos constitucionales, la Procuraduría no comparte dicha posición. Bien, que tanto en la demanda como en el recurso de casación interpuesto, los fundamentos son que la casación ahora cuestionada no se había pronunciado, no había emitido un pronunciamiento respecto a los puntos y a los fundamentos planteados en dicho recurso. Dichos fundamentos son infracción normativa del artículo 13 a capítulo 1 de la Convención sobre Sustracción del Menor, que la demandada se habría sometido a la justicia, a la jurisdicción alemana, y que se había puesto, se había primado no el superior interés del niño, sino el interés superior de la madre. Asimismo que no se había aplicado el artículo 13 a capítulo A de la Convención de La Haya. Respecto a la resolución cuestionada, la posición de la Procuraduría es que dicha resolución, o sea que la casación ha sido debidamente emitida, puesto que se pronunció sobre cada punto de lo planteado en el recurso interpuesto. Primero, respecto a la restitución del menor, hay que tener en cuenta que dicho traslado de la menor de Alemania acá al Perú fue con autorización del padre. Si bien es cierto que no puso una fecha de regreso, pero el propio padre autorizó dicho viaje. Asimismo está corroborado que el menor, que aparte está en periodo de lactancia porque es bebé, correspondería estar con la madre. Asimismo, la madre, tiene el apoyo de todos los familiares, y que si bien es cierto, podría estar viviendo en Alemania, el órgano jurisdiccional cuestionado ha tomado por cualquier norma el interés superior del niño. Cabe precisar que este tribunal
en la resolución 4058, expediente 4058 del 2012, permítame por favor darle lectura, se pronuncia al respecto que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente y en última instancia su dignidad tienen fuerza normativa superior, no solo en el momento de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas. Por estas consideraciones, también precisamos que no se han cumplido con los criterios dentro de los criterios para un control constitucional. Bien, vista la causa, queda al voto. Vamos a suspender por este motivo. Todos guardamos las indicaciones de defensa civil. Se reanuda la audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, presidido por el doctor Manuel Miranda Canales e integrado por los doctores María Nela Ledesma Narváez, Óscar Urbiola Jani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. Bien. Tomen asiento, señor Sardón. A partir de esta vista de causa, se reconstituye el colegiado integrándose a él el doctor Blume Fortini. De cuenta, señora relatora, del expediente correspondiente para la vista de la causa. Causa número 4, expediente 3591-2014, proceso de amparo, seguida por Elena Benavides Ferreiros y otros, contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Diego Guillermo Bedoya May. Bien. Señor abogado, puede tomar su emplazamiento. Gracias. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar su informe sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Viene en grado de agravio constitucional la sentencia de la Sexta Sala Civil de Lima, que confirma la sentencia del Séptimo Juzgado Constitucional, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por un grupo de vecinos del distrito de Surco contra la Municipalidad de Lima. En dicha demanda se pretende que se declaren inaplicables las ordenanzas 1318 y 1507 emitidas por la Municipalidad de Lima, ambas ordenanzas referidas específicamente a los lotes 6 y 7 del sector 1 de la urbanización Golf Los Incas en el distrito de Santiago de Surco. Dichos lotes 6 y 7 son de propiedad del Club El Bosque. En dicha demanda, los vecinos demandantes denuncian la violación a 3 derechos fundamentales. El primero, la igualdad ante la ley. El segundo, el derecho de petición ante la autoridad competente. Y el tercero, la violación al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. La primera de las ordenanzas, materia de cuestionamiento, es decir, la 1318, asigna una zonificación de reglamentación especial a los lotes 6 y 7 de la urbanización del sector 1 de la urbanización Golf Los Incas, mientras que la segunda ordenanza cuestionada, la 1507, es la que aprueba el correspondiente reglamento, el que le da contenido a la ordenanza 1318. Dicha reglamentación especial define los usos y los parámetros aplicables a ambos lotes, exclusivamente a esos 2 lotes, estableciendo como usos permitidos el uso recreativo y deportivo, que son los usos que específicamente requería su propietaria para instalar una nueva sede social en la ciudad de Lima. Viendo un poco los antecedentes de la zona, nosotros hemos demostrado en autos que por lo menos desde el año 1990, todo el sector 1 de la urbanización Golf Los Incas siempre ha tenido una vocación netamente residencial. Los planos de zonificación y las ordenanzas respectivas siempre le han asignado a todo ese sector una zonificación residencial, pero no solo residencial, sino residencial de densidad baja para preservar el entorno que ya existía en la zona.
En el año 2006, la Municipalidad de Lima cambia este criterio y emite una ordenanza, la 912, que no es materia de cuestionamiento en el presente proceso porque después es rectificada conforme vamos a explicar, pero emite la 912 en la cual asigna al sector 1 de la urbanización Golf Los Incas una zonificación de reglamentación especial, pero no la dota de contenido, porque decir que una zona o un lote tiene zonificación de reglamentación especial sin aprobar el respectivo reglamento no tiene en realidad y en la práctica ningún contenido. Explico que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con la ordenanza 620 de la Municipalidad de Lima, la zonificación de reglamentación especial se aplica en aquellas zonas del distrito que poseen características especiales de orden físico, ambiental, social o económico, y es en virtud a dichas características que requieren un tratamiento especial y diferenciado al resto del distrito. Un claro ejemplo de las zonas de reglamentación especial en Lima son los pantanos de Villa, el bosque del Olivar, zonas que tienen una reglamentación especial para preservar el mantenimiento de la zona. Como ya dije, la zonificación de reglamentación especial carece de contenido mientras no se aprueba el respectivo reglamento. Lo cierto es que en el 2006, con esta ordenanza 912, la Municipalidad aprueba la zona de reglamentación especial o la zonificación, pero mantuvo ese sector sin aprobar la zonificación respectiva. Y fue bajo esas condiciones, en diciembre del año 2006, que el Club El Bosque adquiere los lotes 6 y 7 de más o menos 20.000 metros cuadrados en total. Es decir, adquiere los lotes sin saber qué desarrollo o qué uso se le iba a poder dar a esos dos lotes, porque como ya dije, tenían una zonificación de reglamentación especial, pero no existía el reglamento pertinente. En el mes de junio del año 2008, la Municipalidad de Lima, como ya les adelanté, rectifica su criterio y emite una nueva ordenanza. Esta es la ordenanza 1151, que es muy importante, porque en dicha ordenanza la Municipalidad de Lima restituye la zonificación que siempre tuvo el sector 1 de la urbanización Golf Los Incas, es decir, restituye la zonificación residencial de densidad baja. En esa ordenanza, además, la Municipalidad de Lima reconoce de manera expresa que la urbanización Golf Los Incas no ameritaba un tratamiento de reglamentación especial, pues no contenía o no tenía ninguna característica especial de orden social, económico, que ameritara un tratamiento de reglamentación especial, y lo dice en la ordenanza. Explica que no existiendo ninguna característica especial, correspondía restituir la zonificación residencial que siempre había tenido. Sin embargo, en la ordenanza 1151, la municipalidad excluye específicamente a los lotes 6 y 7 de propiedad del bosque de la asignación o reasignación de la zonificación residencial. Excluye específicamente esos dos lotes, argumentando que sobre esos dos lotes existía un proceso judicial en trámite y que en consecuencia no podía determinar la zonificación o restituir la zonificación que siempre habían tenido. Pero lo cierto del caso, señores magistrados, es que ese proceso judicial al que alude la Municipalidad de Lima en realidad era un proceso contencioso administrativo a través del cual el bosque pretendía apelar unas resoluciones que denegaban una licencia de obra. O sea, no tenía nada que ver con la asignación de usos ni con la asignación de zonificación. Es decir, ese proceso judicial no impedía de ninguna manera que la municipalidad, con la ordenanza 1151, restituyera la zonificación residencial, pero lo cierto del caso es que no lo hizo y mantuvo esos dos lotes sin zonificación por un tiempo más. En el año 2009, concretamente en el mes de abril, el Club El Bosque se desiste de este proceso judicial, con lo cual la Municipalidad de Lima queda habilitada para establecer la zonificación respectiva a esos dos lotes. Y es aquí, señores magistrados, que vemos un primer acto de favoritismo hacia el Club El Bosque, porque el 3 de diciembre del año 2009 la Municipalidad aprueba la primera ordenanza que cuestionamos, la 1318, estableciendo nuevamente zonificación de reglamentación especial específicamente para esos dos lotes. No obstante que en su ordenanza 1151, emitida un año antes, había establecido que esa zona no ameritaba un tratamiento de reglamentación especial. En otras palabras, con la ordenanza 1318, la Municipalidad de Lima contradice o contraviene su ordenanza 1151. Y lo que es más grave es que en la ordenanza 1318 la Municipalidad de Lima no explica en ninguno de sus considerandos en atención a qué criterios decide establecer a esos dos lotes la zonificación de reglamentación especial. Es decir, no explica en ninguno de sus considerandos la naturaleza de las cosas que ameritaba un tratamiento diferente para esos dos lotes respecto del resto de la urbanización.
Lo cierto es, señores magistrados, que a partir de esta fecha, 3 de diciembre del 2009, nuevamente estos dos lotes 6 y 7 quedan con una zonificación de reglamentación especial que carecía de contenido, es decir, no se habían establecido los usos ni los parámetros permitidos para los lotes. Es así que entramos a todo el procedimiento que siguió la Municipalidad de Lima para aprobar el reglamento o la reglamentación especial. De acuerdo con la legislación nuevamente de la propia Municipalidad de Lima, la ordenanza 620 me refiero, correspondía a la Municipalidad Distrital, es decir, a la Municipalidad de Surco, formular el proyecto de reglamentación especial para que la Municipalidad de Lima aprobara dicho reglamento o lo evaluara, hiciera las observaciones pertinentes o lo que fuera. Y entonces, por oficio 048-2010, la Municipalidad de Surco remite un proyecto de reglamentación especial a la Municipalidad de Lima. Sin embargo, la Municipalidad de Lima hace caso omiso al proyecto de reglamentación especial, no obstante que la ley determina que es la Municipalidad Distrital la que debe proporcionar dicho proyecto, y toma una propuesta que había hecho los propietarios del lote, es decir, el Club El Bosque, mediante un expediente administrativo, el expediente 122.555 del año 2009. En ese expediente, el Club El Bosque proponía, obviamente, que a sus lotes 6 y 7 se le asignara pues la zonificación de reglamentación especial y que dicha reglamentación contuviera los usos que ellos necesitaban para operar en el distrito. Lo cierto del caso, señores magistrados, es que, y es importante destacar que la zonificación o el reglamento especial que dota de contenido una zonificación de reglamentación especial no se aprueba a instancia del administrado, se aprueba a instancia de la municipalidad distrital, que es la que conoce las características especiales de la zona que amerita un reglamento especial y en consecuencia es ella misma la que debe determinar el reglamento. Pero la Municipalidad de Lima hizo algo muy distinto. Y es aquí que se produce un segundo acto de favoritismo hacia el Club El Bosque, pues el 10 de marzo del 2011 la Municipalidad de Lima aprueba la ordenanza 1507, que es la segunda ordenanza que estamos cuestionando, mediante la cual determina la reglamentación especial de los lotes 6 y 7, estableciendo específicamente como usos permitidos en los usos recreativos y deportivos y señalando como usos compatibles los siguientes: clubes deportivos y recreativos con servicios complementarios, por ejemplo, expendio de bebidas, expendio de comida, etcétera, academia deportiva de fútbol, campos deportivos con servicios complementarios, academia deportiva de tenis con servicios complementarios, academia deportiva de natación con servicios complementarios, academia deportiva de karate con servicios complementarios y gimnasio. Al igual como sucedió con la ordenanza 1318, señores magistrados, en la ordenanza 1507 no encontrarán un solo considerando que explique, en el cual la municipalidad explique por qué la zona o los lotes ameritaban un tratamiento de reglamentación especial, y mucho menos explica por qué considera que son esos usos los que eran pertinentes para esos dos lotes. Esto es muy importante porque, de acuerdo con la Constitución, que ustedes conocen mejor que yo, el artículo 103 para ser específicos, la municipalidad tenía el deber de explicar cuál era a su criterio el fundamento objetivo y natural que le habría llevado a hacer esa clara diferencia y distinción de los usos para los lotes 6 y 7 respecto de los usos del resto de la zona. Pues esa es la naturaleza de las cosas que la municipalidad tenía que explicar en su norma. En otras palabras, lo normal y natural es que el propietario del predio tenga que ajustar los usos que le pretende dar ese predio a la normatividad que ya existe o la que la municipalidad apruebe en función a sus proyectos y planes de desarrollo integral. Lo que no tiene ningún sentido es que la municipalidad apruebe una norma en función a los intereses de su propietario. Y es por eso, señores magistrados, que nosotros a lo largo de todo este proceso hemos venido denunciando la violación al principio de legislar por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. La Constitución reza expresamente: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. En consecuencia, señores magistrados, la diferencia de trato siempre exige que el legislador señale las diferencias objetivas que la justifican, la que en este caso lo obligaba a exponer las características especiales de los lotes 6 y 7 que supuestamente los distinguen de su entorno y ameritan un tratamiento especial. Y precisamente la reglamentación especial tendría que haberse desarrollado en función a esas características especiales del lote que no están explicadas en ninguna parte. En consecuencia, no cabe ninguna duda de que la Municipalidad de Lima ha legislado pensando en las características de la propietaria del suelo, en lo que la propietaria requería, pues no existe ninguna explicación ni justificación para que el reglamento especial contemple justamente los usos recreativo y deportivo que requería su propietaria. Muy bien. Si me permiten, me quedan
3 o 4 minutos más de exposición, por favor. El principio, señores magistrados, de no legislar por razón de la diferencia de las personas es la contracara al derecho a la igualdad, al derecho fundamental a la igualdad. Y el incumplimiento del principio afecta el derecho, y es lo que hemos denunciado como fundamento de la demanda de amparo, que se está afectando el derecho de igualdad. El hecho de que la municipalidad haya favorecido al Club El Bosque definitivamente afecta ese derecho y el derecho de los vecinos cuyas propiedades no han seguido la misma suerte. El Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 001-003-2003, acción de inconstitucionalidad, que cuando el artículo 103 de la Constitución prevé la imposibilidad de dictar leyes especiales en razón de las diferencias de las personas, abunda en la necesaria igualdad formal prevista en el inciso 2 de su artículo 2, según el cual el legislador no puede ser generador de diferencias sociales. Lo cierto es que la municipalidad ni siquiera ha respetado sus propios procedimientos, porque el hecho de que haya aprobado una reglamentación especial a instancias del administrado es a todas luces irregular. El único caso en el que se permite que se asigne una zonificación en función a lo que solicita el propietario del suelo es el trámite de cambio específico de zonificación. Pero ese procedimiento es muy distinto al procedimiento que ha seguido la municipalidad para asignar esta zonificación especial, pues ese procedimiento prevé, entre otros requisitos, estos 3 que son muy importantes: que la municipalidad de Surco, la distrital, evalúe técnicamente el comportamiento de la zonificación en el área urbana, que tome la opinión de los vecinos afectados, ubicados a ambos frentes de la vía donde se encuentra el predio en materia de cambio y en las manzanas circundantes de estimarse pertinente, y que la solicitud de cambio de zonificación sea declarada de interés local por la municipalidad distrital o de interés metropolitano por la Municipalidad de Lima mediante acuerdo de consejo, nada de lo cual se ha cumplido en este caso, señores magistrados. En otras palabras, se ha seguido un procedimiento distinto precisamente para saltearse estos requisitos, y esto ha sido burlado con la ayuda y la complicidad de la propia autoridad edil. ¿Qué es lo que ha dicho el órgano jurisdiccional? Y con esto termino. En ambas instancias, el Poder Judicial ha rechazado nuestra demanda por considerar que las ordenanzas no tienen el carácter de autoaplicativas, toda vez que sostiene tanto el Juzgado Constitucional como la Sala Civil que ambas ordenanzas establecen una serie de requisitos y condiciones para el otorgamiento de los permisos correspondientes a fin de dar el uso permitido a los lotes. Es decir, como el club tiene que tramitar su licencia para poder construir y tramitar su licencia para poder operar, las ordenanzas no son autoaplicativas, lo cual a nuestro criterio es un error muy grave, porque el tribunal podrá advertir que desde la entrada en vigencia de la ordenanza ya se ha generado una serie de consecuencias y diferencias de los lotes 6 y 7 con el resto de su entorno. Y el solo hecho de haber promulgado la ordenanza 1507, que es la que aprueba los usos, le da el derecho al Club El Bosque de exigir las licencias correspondientes. Si ustedes revisan, señores magistrados, la legislación sobre licencias de edificación y la legislación sobre licencias de funcionamiento, podrán ver que en ambas normas se exige que, como requisito de fondo, la sujeción a las normas urbanísticas para obtener una licencia de obra y la compatibilidad con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente para obtener una licencia de funcionamiento. Eso es precisamente lo que ha proveído o lo que han proveído estas dos ordenanzas a favor del Club El Bosque, dándole ese derecho para operar. En consecuencia, consideramos que la demanda debió ser acogida y pedimos a la sala que se sirva a revocar la sentencia recurrida. El magistrado doctor Ernesto Blume ha solicitado el uso de la palabra para su intervención. Se la concedemos, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacer algunas preguntas breves para tener en claro algunos aspectos de la exposición del señor abogado. Usted sostiene que en el trámite del otorgamiento de licencia para el Club El Bosque, en base a un cambio de zonificación producido en la Municipalidad Metropolitana de Lima, se habrían incurrido en dos situaciones irregulares. La primera sería que se excluye de la ordenanza 1151, que restituye la zonificación residencial, los lotes 6 y 7, a pesar que eso no había sido solicitado por la Municipalidad Distrital de Surco, que era la competente para pedir los cambios de zonificación
y en base a su pedido debían establecerse. ¿Es esa primera irregularidad? ¿He entendido bien su primera, digamos, argumentación respecto a ese trámite? Permítame explicársela. Le ruego ser muy breve. Por supuesto, claro que sí. En realidad, no, la ordenanza 1151 es una ordenanza que, como usted bien ha dicho, restituye la zonificación residencial, pero excluye esos 2 lotes. No sé en base a qué criterios la municipalidad excluye esos 2 lotes, pero lo cierto del caso es que en donde la Municipalidad de Lima hace caso omiso al pedido de Surco es al momento de expedir la ordenanza 1507, porque cuando se le otorga a los lotes la zonificación de reglamentación especial, era Surco la competente para desarrollar un proyecto de reglamento, presentarlo a Lima y que Lima lo evalúe. Y así lo hizo, pero no le hizo caso. Usted mencionó que esa exclusión estaba aparentemente promovida o motivada o impulsada por el argumento de la existencia de un proceso judicial en trámite que no tenía nada que ver con el tema. Así es. Y que esto demostraría que habría habido un favoritismo hacia el bosque. A ver, quisiera que me aclare bien ese punto. Lo que pasa, señor magistrado, es que nosotros no estamos cuestionando la ordenanza 1151. La ordenanza 1151 no es materia de la acción constitucional. Pero esa es la que excluye los 2 lotes. Esa es la que excluye. O sea, ahí nosotros obviamente prevemos o vemos que se inicia todo este trámite que fluyó durante muchos años para terminar donde terminó. Claro, pero usted ha sostenido que esa exclusión tenía que ver con un proceso judicial en trámite, sí, que en realidad era ajeno al tema y del cual el bosque se desiste. Correcto. Ya. ¿Qué elementos tiene usted para hacer esa afirmación? Bueno, yo he revisado los escritos, he revisado en el sistema el estado de ese proceso en su momento, sé que es un proceso contencioso administrativo. ¿Qué sucede? El bosque lo que solicita con la ordenanza 912, cuando originalmente se le pone zonificación de reglamentación especial pero no tenía contenido, el bosque solicita una licencia para construir su sede social. Y Surco le dice, no señor, yo no le puedo dar licencia porque la ordenanza, no obstante que establece esta zonificación de reglamentación especial, no tiene el reglamento. En consecuencia, lo único que yo te puedo autorizar para construir en tus lotes es las obras de acuerdo a la zonificación residencial que antes existía. Correcto. Y el bosque apela de esa decisión de Surco, lo cual lleva el expediente a Lima, apela de la decisión de Lima que confirma la decisión de Surco y se va en un contencioso administrativo para cuestionar la denegatoria a su licencia de obra, pero no, el proceso judicial no tenía que ver con la implantación de zonificación. Correcto. La segunda irregularidad, según he entendido, estaría en que al expedirse la ordenanza 1507, que complementa la ordenanza 1318, establece que estos 2 lotes están dentro de una reglamentación especial, haciendo caso omiso a la Municipalidad de Surco, que era la que podía promover esa calificación, digamos. Y usted en base a eso dice, bueno, acá ha habido un favoritismo que afecta el artículo 103 de la Constitución, que establece como imperativo que la ley debe expedirse en base a la naturaleza de las cosas y no por la distinción de las personas. Correcto. ¿He entendido bien ese argumento entonces? Es así. Correcto. Y si me permite hacer una precisión muy breve, no solamente el reglamento especial debe establecerse a instancias de la municipalidad distrital, sino que es la municipalidad distrital la que debe identificar dentro de su distrito qué zonas que contienen características especiales ameritan un tratamiento de reglamentación especial. Independientemente de este tema de cómo operó el cambio de zonificación, etcétera, ¿en qué forma, de qué manera lesiona derechos fundamentales de sus patrocinados la existencia de esta sede en la avenida Circunvalación, el Golf Incas, en el distrito de Surco? ¿Cuál es el reclamo de los vecinos? Bueno, básicamente... Esto se lo pregunto porque muchos dicen, bueno, pero el club luce con una fachada muy atractiva, no ha complicado la situación de los vecinos, entonces hay digamos, una posición que va en defensa del club, inclusive en el expediente hay escritos del club que se ha personado, entonces nosotros al contrario hemos contribuido a embellecer esa zona,
En otras palabras, ¿cuáles son los derechos afectados? ¿Por qué los vecinos se sienten lesionados con esta edificación, con esta sede? Y con eso termino. Como usted comprenderá, la opinión respecto de si el club embellece o empeora la zona es una opinión subjetiva, ¿de acuerdo? Existen en el expediente informes técnicos de la Municipalidad de Surco e incluso la Municipalidad de La Molina que determinan que la operación del club en ese lugar originaría, porque todo esto es previo al inicio de operaciones del club, originaría una serie de perjuicios en la zona. ¿Y qué derecho o en qué forma se lesiona el derecho de los demandantes? Bueno, se lesiona el derecho a la igualdad, conforme ya hemos dicho, desde el momento en que se le otorga un tratamiento especial y diferenciado al club, al Bosque, por el solo hecho de ser un club. O sea, no existe ninguna razón para que esos lotes tuvieran un tratamiento diferente, más allá de que fueran de propiedad de un club privado, y nada más. Muchas gracias, señor abogado. Gracias, señor presidente. También ha solicitado el uso de la palabra el magistrado José Luis Sardón. Se la concedemos, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería preguntarle lo siguiente. Esta sede de Surco, del Country Club El Bosque, colinda con una zona verde también, pero muchísimo más grande, que es 20 veces más grande, que es los Incas Golf Club. Entonces, la pregunta que me parece a mí que sería pues muy pertinente acá es ¿qué zonificación tiene esa enorme zona 20 veces más grande, los Incas Golf Club? Le explico, la zonificación de los Incas Golf Club, si mal no recuerdo, es de otros usos, ¿de acuerdo? Pero lo importante de destacar es que la urbanización Golf Los Incas se sitúa alrededor del club del Golf Los Incas, ¿de acuerdo? O sea, el Golf Los Incas se constituye en primer lugar y después se constituye toda la urbanización a su alrededor y se constituye con zonificación residencial, que es la que siempre ha tenido. Y hay una diferencia bien importante entre ambos clubes y es que el Club Los Incas, el Golf Los Incas, tiene más de 53 hectáreas de extensión y tiene alrededor de 4.000 asociados, mientras que el Club El Bosque, el terreno materia de este proceso, es un terreno con las justas 2 hectáreas para un club que tiene más de 10.000 asociados. Entonces hay una diferencia abismal y por supuesto que el hecho de que uno tenga su casa en una zona residencial, que su vecino también tenga un terreno residencial y que esa situación cambie y que le pongan un club al lado sin que exista una justificación legal para ello, definitivamente afecta, más allá del derecho a la igualdad, afecta el derecho de propiedad de los vecinos. O sea, ¿quién quiere comprar una casa que es vecina a un club? O sea, porque insisto en que las afirmaciones en el sentido de que el club embellece la zona y demás no tienen mayor sustento. Para eso les pido, por favor, revisar los informes de la Municipalidad de Surco. Otra pregunta. Sí. Pero ¿no sabe usted si de repente los Incas Golf Club tienen también zonificación especial? No tiene zonificación de reglamentación especial. No tiene zonificación. Y le explico un tema adicional que es bien importante también. La zonificación específica para clubes hoy en día se llama zonificación de habilitación recreacional, ¿de acuerdo? Esa es la zonificación que corresponde para un club. En este caso se ha utilizado el subterfugio de la zonificación de reglamentación especial para crear lo que está contemplado en una zonificación general como es la de habilitación recreacional. Eso abunda en demostrar la irregularidad de todo este tema. Y una última pregunta de temas así de hecho. ¿El colegio Leonardo da Vinci está al lado? La verdad que no sé exactamente la ubicación del colegio. No, en eso no se lo puedo responder. Gracias. Bien, vista la causa, queda al voto. De cuenta de otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 29, expediente 6.885-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Javier Pascual Pinedo Paredes contra el Poder Judicial. Señor presidente, solicitan el uso de la palabra por la parte demandante el abogado César Augusto Nakazaki Servigón y por la parte demandada solicita el uso de la palabra la abogada Nieves Lucana Mamani por la Procuraduría Pública del Poder Judicial.
Señores abogados, pueden tomar sus respectivos emplazamientos. ¿Qué número es este? No sé qué número es. Es el 29. Número 29. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para hacer el informe oral ante este colegiado sobre la causa que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias, señor presidente, señores integrantes de este ilustre Tribunal Constitucional. Traemos en recurso de agravio constitucional la sentencia que declara improcedente un habeas corpus interpuesto a favor de mi patrocinado Javier Pascual Pinedo Paredes. Dentro de un proceso de tráfico ilícito de drogas, Javier Pascual Pinedo Paredes fue condenado a 15 años de pena privativa de la libertad, de las cuales hoy cumple 11. Fue condenado como cómplice secundario por haber participado en una reunión en el restaurante La Tranquera, donde el narcotraficante Libardo Montealegre y el narcotraficante Marco Cano González coordinan con el mayor de la Fuerza Aérea, José Martín Sali Rosas Peña, que este mayor transportaría por aire, porque es mayor de la Fuerza Aérea, la droga que estos narcotraficantes pretendían sacar del país. ¿Por qué condenan a Javier Pascual Pinedo Paredes? Porque él presencia la reunión y sabe de qué reunión se trata. Él era un teniente de la Fuerza Aérea que acompañaba al mayor. Tienen ustedes las sentencias y ese es el hecho que motiva su condena. Haber presenciado una reunión, su defensa, yo no participo en el proceso penal, es tratar de discutir que él no entendía la naturaleza de la reunión y le dicen no, usted entiende la naturaleza de la reunión, usted observa la reunión y por tanto usted es cómplice secundario de tráfico ilícito de drogas y lo condenan a 15 años de cárcel. Nosotros sostenemos que esa condena es arbitraria, resulta inconstitucional porque viola el derecho a la legalidad penal y subsidiariamente el derecho a la proporcionalidad de las penas. ¿Por qué viola el derecho a la legalidad penal? Desde el caso Bedoya de Vivanco, este tribunal estableció que el principio de legalidad genera el derecho fundamental a la legalidad penal, que implica uno de dos: el hecho por el cual se me condena está previsto en la ley, o el hecho por el cual se me condena al momento de ser calificado o tipificado responde a una calificación que no sea arbitraria, irrazonable, que vaya contra el texto expreso de la ley. Lo que nunca se respondió en este caso, y ojalá me hubiera gustado participar en el juicio, es si él hubiese participado en la reunión, no observándola, porque fue condenado por presenciarla, sino él hubiera activamente celebrado un acuerdo con los narcotraficantes para transportar droga. Dicho sea de paso, la sentencia estableció que al final el transporte de droga fue terrestre, que nunca hubo transporte de droga aéreo. Si él hubiera intervenido en el acuerdo, él hubiera acordado transportar droga por aire, que nunca se realizó, jurídicamente, ¿cómo se llama? Al hecho de ponerme de acuerdo con una persona para cometer delitos. Conspiración. Conspiración para delinquir. Y en el Perú, la conspiración está prevista como acto preparatorio punible en 3 casos: rebelión, terrorismo
y tráfico ilícito de drogas a partir del año 2007. Los hechos son del 2002. O sea, que celebrar un acuerdo para cometer delito de narcotráfico es delito, la conspiración es delito en tráfico ilícito de drogas a partir del año 2007. Principio de legalidad en su manifestación de lex previa. Se está condenando a una persona por un hecho que al momento de producirse no estaba previsto en la ley como delito. La conspiración para delinquir, insisto, se incorpora a la legislación peruana como delito con el decreto legislativo 982 del 22 de julio del 2007. Y vuelvo a reiterar, los hechos son del 2002. Pero si no fuese suficiente, para poder condenar a una persona por complicidad, tiene que haber un aporte causal. Yo entrego el arma al autor y el autor mata con el arma que entrego. Tiene que existir un nexo de causalidad entre el acto de colaboración con el autor para que cometa delito. Y en la sentencia se establece expresamente que jamás se llegó a dar el transporte aéreo, sino fue transporte terrestre de droga, con otros protagonistas. Entonces, ¿cómo se justifica la condena de Javier Pascual Pinedo Paredes a 15 años de cárcel si la conspiración en 2002 no era delito? Y si fuese delito, se necesitaría que el conspirador realice un aporte causal con el delito. Te doy el veneno y se mata con el veneno. Y el transporte de droga, insisto, la sentencia lo dice, no es un hecho a interpretar, la sentencia dice el transporte de droga finalmente fue terrestre, no fue aéreo, con otros protagonistas. Eso nos lleva a sostener que el principio del derecho fundamental de legalidad penal está evidentemente violado. Pero si no fuese así, permítanme agregar la segunda injusticia. Les dije que interviene el narcotraficante Marco Cano González, que es el narcotraficante que organiza toda la operación. ¿A cuántos años lo condenan? A 13. Mi patrocinado está condenado a 15 años. Y a Sali Rosas, el mayor, que es el que celebra el acuerdo que iba a hacer el transporte aéreo, lo condenan a 9. 3 el narco, 9 el que iba a transportar y mi patrocinado a 15. Y ojo que la condena es por mayoría porque hay voto singular de absolución. Es evidente que esta sentencia arbitraria, que repito, ya tiene 11 años, no venimos a pedirles en el día 1, sáquenlo. 11 años han pasado, ya está por cumplir, bueno, 4 años en una cárcel peruana es un infierno, 4 años faltan. Pero la legalidad penal determina que esta condena debe ser declarada inconstitucional y se debe ordenar su excarcelación, que es nuestra pretensión principal, porque el hecho no estaba previsto en la ley como delito. Y nuestra pretensión subordinada, si ustedes considerasen que es delito pese a lo expuesto, anular y disponer que la Corte Suprema respete el principio de proporcionalidad para establecer la pena, porque si el narco tiene 13 y el mayor de la Fuerza Aérea que celebró el acuerdo tiene 9, ¿por qué quien es condenado por solo mirar tiene 15 años? Si lo que determina la proporcionalidad de la pena es la gravedad del hecho, ese es el primer factor. Por estas consideraciones solicitamos se revoque la resolución materia del grado, se declare fundado el recurso de agravio constitucional, acogiendo nuestra pretensión principal o subordinada. Gracias. Han solicitado el uso del... señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este colegiado
sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con igual atención. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito a este tribunal que se declare infundado el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda de habeas corpus. Señores magistrados, antes de exponer por qué razones se debe declarar improcedente esta demanda constitucional, quiero exponer los hechos penales que motivan este proceso constitucional. Como muy bien mi colega de defensa ha alegado, este proceso penal es del año 2002, donde la Policía Nacional del Perú desbarata una organización criminal denominado Cártel de Tijuana, empezando el proceso penal con 54 procesados aproximadamente por tráfico ilícito de drogas. Ese es el hecho general. El hecho específico: esta organización criminal, entre otros, habría captado a 3 oficiales del ejército para que de los valles de Mantaro, Ayacucho, trasladen hasta Chimbote en los aviones del ejército dichas drogas. Ahora, ¿cuál es el hecho concreto que le ha atribuido penalmente y luego le declaran responsable penalmente? Que el señor que lo ha favorecido, conjuntamente con el mayor Salí Rosas Peña, ha participado en una reunión con los dirigentes de con los cabecillas de la organización, tales como los señores Libardo Montealegre y Cano González, donde no solo presenció que el dinero ha sido entregado al señor mayor Salí Rosas, sino de la Ejecutoria Suprema que ustedes van a revisar se desprende que, aparte de haber presenciado, también el mayor Salí Rosas le entrega una cantidad de dinero de ese acuerdo a lo favorecido Pinedo Paredes. Estos son los hechos que motivan el proceso penal. El objeto del proceso constitucional, como muy bien lo ha señalado, es la nulidad de la Ejecutoria Suprema, por la cual declara no haber nulidad la sentencia de fecha 19 de junio del 2007, por la cual condena 15 años de pena privativa de libertad efectiva como cómplice secundario del delito de tráfico ilícito de drogas. Señores magistrados, este proceso de habeas corpus en la primera y segunda instancia ha sido declarado improcedente. Señores magistrados, ¿cuál es el acto lesivo? Como muy bien ha señalado mi colega, cuestiona la tipificación penal y la proporcionalidad de la pena impuesta. Al respecto, señores magistrados, como he explicado, este proceso es un proceso de habeas corpus contra una resolución judicial. Y quiero remitirme la cantidad de jurisprudencia que este Tribunal Constitucional ha desarrollado, cómo debe resolverse habeas corpus contra resoluciones judiciales. Por ejemplo, en el caso Apolonia Colque, resuelve los parámetros para resolver habeas corpus contra resoluciones judiciales. Tenemos el caso emblemático Juliana Lamoca. Este tribunal lo ha dicho cómo debe resolverse el habeas corpus contra una resolución judicial. De ahí, en el fundamento 11 del caso Juliana Lamoca advertimos que, aparte de ser firme en una resolución judicial, debe además venir de un procedimiento irregular. Señores magistrados, además dice que las resoluciones judiciales no deben anularse todas las resoluciones judiciales, sino aquella resolución que ha adquirido la calidad de firmeza. En este caso concreto, ¿cuál es la resolución que ha adquirido la calidad de firmeza? Es la Ejecutoria Suprema 4094-2007. Por lo tanto, solamente esta resolución debe ser objeto de control constitucional y no todas las resoluciones que se han tramitado en la sede ordinaria. Esto tiene lógica y razón, por cuanto estas resoluciones ya han sido apeladas, ya han sido objeto de cuestionamiento en la vía ordinaria, y por lo tanto no se puede instrumentalizar como un recurso de nulidad y pedir la nulidad de todo lo actuado. Eso no procede en la instancia constitucional. Determinado esto, señores magistrados, voy a hacer análisis de la única resolución que sería objeto de control constitucional en la sede constitucional, que es la Ejecutoria Suprema 4094-2007. Ahora, de igual manera, este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia viene señalando
que la resolución objeto de control constitucional primero tiene que tener relevancia constitucional. Aparte, esa relevancia constitucional o el acto lesivo que se invoca tiene que tener contenido constitucionalmente protegido por el proceso de habeas corpus. Es decir, y no otros contenidos que no tengan protección constitucional. Desde ese punto de vista, señores magistrados, el acto lesivo que invoca, que supuestamente vulneraría la libertad personal recurrente, no puede ser objeto de control constitucional en la sede constitucional. Lo digo así, señores magistrados, porque por cuanto este tribunal, en el expediente Lizana Puelles, desarrolla el principio de interpretación constitucional, desarrolla el principio de corrección funcional. Este Tribunal Constitucional muy bien nos ha dicho que cada órgano constitucional autónomo creado por el constituyente tiene una función que cumplir. Y precisamente por ese principio este Tribunal Constitucional lo ha dicho en reiterada oportunidad que los hechos alegados que no tengan relevancia constitucional y no tengan directa relación con la libertad personal no pueden ser objeto de control constitucional, por cuanto sería soslayarse de las funciones que no le corresponden al órgano jurisdiccional y que en este caso es el Tribunal Constitucional. Ahora, señores magistrados, también se ha citado el caso Bedoya Vivanco del año 2004, expediente 2757, mi colega de defensa. Efectivamente, el Tribunal Constitucional lo ha dicho, excepcionalmente se puede ingresar al análisis si se ha efectuado o no la tipificación penal, pero ahí pide una condición excepcional que la interpretación literal, o sea, que se ha hecho, sea extravagante, irracional, contraria al ordenamiento jurídico. Señores magistrados, en este caso no hay ello, no ha ocurrido, entonces no se puede ingresar a evaluar para determinar si existe en este caso concreto una correcta tipificación o no, por cuanto en realidad sería contravenir a los fines y objetos de los procesos constitucionales que este mismo tribunal lo ha dicho que no corresponde a la jurisdicción constitucional. Ahora, respecto a la proporcionalidad, la vulneración de la proporcionalidad de la pena. Se dice que al cabecilla de la organización, que es el señor Cano González, se le ha condenado a 15 años. Al respecto, señores magistrados, considero que este alegato no tiene aseveración, no es cierto, por cuanto, si bien eso ha sido en la sentencia de primera instancia, sin embargo esto ha sido recurrido a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, mediante la ejecutoria 828-2007, ese extremo de la pena ha reformado y ha impuesto 25 años de pena privativa de libertad efectiva al señor Cano González. Por lo tanto, no se puede alegar que este señor tiene la misma pena que el recurrente. Además, señores magistrados, en la demanda de habeas corpus también se cuestiona que no cuadra el segundo párrafo del artículo 25 con el artículo 297 del Código Penal. Por cuanto él dice que esta pena debió ser por debajo de lo mínimo penal, de lo mínimo legal. No, señores magistrados, en este caso concreto, al favorecido se le ha condenado por el artículo 296, agravante con el artículo 297 del Código Penal, por cuanto él ha formado por ser funcionario público, por cuanto era teniente del Ejército del Perú. Por lo tanto, la pena ha sido proporcional, racional, por cuanto le han dado la mínima, que es 15 años. No se puede alegar que la pena puede ser por debajo de 15 años, por cuanto ya no puede haber, más debajo de 15 años para ese caso concreto, porque el Código lo establece así. Por último, señores magistrados, quiero sostener lo siguiente. Este caso ya ha sido resuelto por este Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional, mediante sentencia 05844-2009, ha declarado improcedente
la demanda de habeas corpus interpuesto por don Javier Pascual Pinedo. Se ha cuestionado en este caso concreto con los similares fundamentos. Se cuestionó la tipificación penal y se cuestionó la proporcionalidad de la pena. Este Tribunal Constitucional le ha dicho que no se puede cuestionar la tipificación de la pena, la suscripción penal, adecuar conducta de las partes procesales en vía constitucional, ni tampoco computar el cuanto de la pena. Por tanto, por tales consideraciones, señores magistrados, por la seguridad jurídica, por la predictibilidad de las decisiones judiciales de este Tribunal Constitucional, solicita que se declare infundada el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda constitucional. Muchas gracias. Va a replicar brevísimamente, señor abogado. El habeas corpus que hace mención mi colega, lo que sostiene es un cuestionamiento a la valoración de la prueba, y por eso el argumento que se da en esa escueta sentencia es que responsabilidad o irresponsabilidad penal no se discute y tienen razón en la vía del habeas corpus. En segundo lugar, respecto al contenido constitucional del derecho a la legalidad penal, simplemente establecer que nada ha dicho mi colega respecto a que nosotros estamos invocando la ausencia de tipo, es decir, un hecho que no está previsto en la ley, porque hay una condena por conspiración para tráfico ilícito de drogas en el año 2007, cuando se trata de hechos del año 2002, que no ha señalado ningún punto mi colega. Y finalmente, respecto a la jurisprudencia que cita, como el caso de Juliana Yamoja, es otra materia. Se discutía ahí presunción de inocencia por un inadecuado uso de la prueba indiciaria. Y como para corregir la arbitrariedad se necesitaba hacer un adecuado uso de la prueba indiciaria, obviamente no lo iba a hacer el Tribunal Constitucional. Son materias completamente distintas, por eso insistimos en nuestra posición. ¿Va a duplicar? Claro, sí. Brevísimamente. En cuanto a la si es que alegan que existe la incorrecta aplicación del decreto legislativo 982 del año 2007, por la cual se había establecido conspiración en el delito de tráfico ilícito de drogas, en todo caso, si la pretensión es ello, en todo caso no puede utilizar este Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este aspecto. En todo caso, tenía que ir a la Corte Suprema vía recurso de revisión para determinar si este decreto legislativo se ha aplicado correcta o no correcta. Es todo, señor magistrado. Han solicitado el uso de la palabra para su intervención la magistrada Marianela Ledesma y el magistrado Ernesto Blume, y se la concedemos a la magistrada Ledesma en primer lugar. Gracias, presidente. De lo que he podido advertir de la defensa de la parte demandante es que trae dos tesis al tribunal, ¿no? Una primera vinculada con el tipo y una segunda en relación a la proporcionalidad y la razonabilidad. Esto es, ¿hay tipo o no hay tipo? Entonces, en el supuesto que haya tipo, usted está cuestionando que es un exceso el tiempo de la punición que se ha señalado. Bueno, yo me voy a plantear en lo primero, ¿no? Voy a plantearle la pregunta sobre el primer tema, ¿no? El contexto en el que se da el caso que usted trae al tribunal no es de cualquier asociación que se dedica a la actividad ilícita de tráfico de drogas. Estamos hablando de un cartel que tiene operaciones no solo en el Perú, sino hacia México en la producción y traslado de droga. Y en ese contexto aparece su patrocinado, Pinedo Paredes, ¿no? Y por lo que yo he escuchado, porque no tenemos todo el detalle del juzgamiento penal, pero a través de sus dichos, no tenemos en este momento, pero sí en el proceso está toda la información. Usted de repente un tanto minimizando la participación de su patrocinado dice, bueno, pero él estaba en esta reunión escuchando y no sabía de qué se trataba, qué culpa tuvo de estar ahí presente y escuchar lo que hablaban de estas situaciones ilícitas. Entonces, penetrar al lado interno de un cartel, ¿no? Penetrar al lado interno para escuchar tratativas, no de cualquier delito, sino yo voy a escuchar tratativas sobre cómo se va a hacer la comercialización, qué dinero voy a entregar, en qué sentido, todo. O sea, eso para usted, dentro de la lógica del legislador, no constituye delito. Ese hecho el legislador no lo ha regulado, ¿no? De repente, el tener conocimiento de una actividad delictiva
el tener conocimiento de una actividad y no poner en conocimiento de esa situación, que podría ser un cuestionamiento a la intervención de su patrocinado, ¿no? Sin querer se enteró de que estaba tratando con gente de un cártel, pero él omitió de repente comunicar la comisión de un delito en el cual estaba teniendo el conocimiento. Eso, bajo su lógica, está minimizado, no existe, mejor dicho, ¿no? El legislador no lo ha regulado. Y mi pregunta va orientada a eso. El legislador, cuando se reguló todo este tema de tráfico de drogas, no contempló de repente la omisión o este supuesto bajo ningún tipo legal que permitiría, siguiendo su razonamiento, la exculpación de su patrocinado de este proceso. Eso es lo que quisiera que me aclare, porque yo no encuentro lógica, ¿no?, de que uno, conociendo en un ambiente la existencia de un delito, yo guarde silencio. Inclusive no dice que guarde silencio, inclusive hay cosas de que observó que le entregó el dinero al otro sentenciado para entregar droga de Ayacucho a Chimbote en un embarque final a México. O sea, no es poca cosa lo que estoy observando, y sin embargo eso es atípico para la legislación peruana. Eso quisiera que me aclare. Muchísimas gracias por la pregunta. El combate del crimen organizado se tiene que hacer aplicando la ley. No hay manera de combatir al crimen organizado sin aplicar la ley. Y con mucho gusto me voy a permitir explicarle. En el proceso ejecutivo del delito iter criminis, el delito comienza, la pregunta es, ¿desde qué momento interviene el derecho penal? ¿Desde que se idea cometer un delito? Entonces el Código Penal, como la mayoría de códigos del mundo, en el artículo 16 establece que la punición comienza con la tentativa, con el inicio de comisión del delito. A diferencia de los Estados Unidos, donde los actos preparatorios son punibles en todos los casos, en el Perú los actos preparatorios no son punibles, salvo que estén expresamente tipificados en la ley. Y esto es importante, señora juez constitucional, porque los actos preparatorios son dolosos. Si yo en este momento compro un arma con la intención de matar, pero la compro con licencia, quiero matar a mi esposa, incluso lo difundo, he comprado esta arma para matar a mi esposa, pero la compro con licencia, ese acto preparatorio no es punible, porque los actos preparatorios del homicidio no son punibles. Los únicos actos preparatorios que son punibles son los expresamente establecidos en la ley: tráfico de influencias para corrupción de funcionarios. El tráfico ilícito de drogas es el reino de los actos preparatorios punibles. Se castiga desde la compra de insumos químicos. Qué lejano está del clorhidrato de cocaína en Las Vegas. Sin embargo, el tráfico ilícito de drogas es el ejemplo perfecto de actos preparatorios punibles. Un acto preparatorio punible es la conspiración, provocación, conspiración e instigación. La conspiración, el acuerdo para cometer delitos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo para matar al presidente de la República y sale en un video. Es una conspiración, sí, pero no es punible, porque no es punible la conspiración para el asesinato. Ustedes me preguntarán por qué, no sé por qué. Pero lo cierto es que en el Perú la conspiración solo era punible primero para la rebelión, luego se incorporó para el terrorismo y recién se incorpora para el tráfico ilícito de drogas en el 2007. Y estos hechos se produjeron en el 2002. Por eso es que en mi ejemplo yo sostengo, pese a que él ha sido condenado solo por observar, yo me pongo en el ejemplo que él no solo se hubiera limitado a observar, sino hubiera participado activamente en el acuerdo, hubiera conspirado. En el año 2002, ese acto de conspiración para cometer un gravísimo delito de tráfico ilícito de drogas no era delito, como hasta hoy no lo es en el genocidio, o no lo es en el asesinato. Quizás mañana deberíamos ir a establecer que la conspiración debería ser punible para todos los delitos, pero no lo es así. Y el principio de legalidad es nullum crimen nulla poena sine lege. Entonces, mi única precisión, señora juez constitucional supremo, es que los actos preparatorios son dolosos.
sea, no es el dolo el que determina si es punible o no, sino la ley desde cuándo lo castiga. Y la regla es desde la tentativa, artículo 16 del Código Penal, para responder al principio constitucional de lesión de bienes jurídicos. Los actos preparatorios, como es difícil establecer si afectan realmente al bien jurídico, solo son punibles cuando está establecido expresamente, ejemplo, el reglaje. Hoy día el reglaje para matar es punible, es un acto preparatorio. El reglaje para robar no, porque todavía no lo incorpora. Por eso es que creo que en este caso sí se viola el principio de la legalidad penal. A continuación, el doctor Ernesto Blume. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería formular algunas preguntas a la representante de la Procuraduría encargada de la defensa del Poder Judicial. ¿Por qué delito se le condenó al señor Javier Pascual Pinedo? ¿Cuál fue el delito por el que se le condenó? Por el delito de tráfico ilícito de drogas en forma agravada, previsto en el artículo 296 con agravante 297, en su calidad de cómplice primario, secundario. ¿Qué hechos se invocaron en la resolución que lo condenó, en la sentencia que lo condenó, que tipificaban o que calzaban con la tipificación de ese ilícito penal? En el considerando tercero de la Ejecutoria Suprema 4094-2007 se desprende lo siguiente. ¿Me puede permitir leer? Haga usted un resumen, por favor. Ya. Concretamente, o sea, lo que me interesa es determinar cuál fue el hecho delictuoso imputado, probado y que motivó la condena, y si los hechos producidos en la realidad calzan exactamente con la tipificación legal correspondiente. Perfecto. Porque le digo esto porque el abogado de la parte demandante ha sostenido que el demandante en este proceso de habeas corpus pues simplemente presenció una reunión, inclusive no participó en el cambio de ideas, en la conversación que se dio, y que después no ha tenido ninguna otra participación. ¿Usted coincide con esa apreciación o hubieron otros hechos, otros actos que llevaron a la condena por tráfico ilícito de estupefacientes? Bien, señor magistrado. En el considerando tercero de la ejecutoria que he mencionado, señor magistrado, se desprende que en fecha 31 de abril del año 2000, entre otros, el hoy favorecido Javier Pascual Pinedo Paredes no solo presenció, acá dice participó en esa reunión con los integrantes de Cártel de Tijuana. Además, en ese día, en el restaurante Tranquera, en ese día se le entrega al mayor Sally Rosas la suma de $100,000, y además de eso, acá en el fundamento tercero dice que el mayor Sally Rosas también entregó el dinero, la cantidad de acá, la suma de $100 a la parte, a lo incausado, se refiere al recurrente Pinedo Paredes. A ver, doctora, ¿qué pruebas concretas? Porque usted sabe que en el ámbito penal no se trata únicamente de imputar, sino que el Ministerio Público tiene que acreditar fehaciente e indubitablemente la comisión del hecho delictuoso. Entonces, hasta ahora lo que yo observo es que la Corte Suprema, simplemente por el hecho de haber participado en esta reunión, e inclusive participado en una forma pasiva, porque se sostiene que no ha habido un diálogo, una conversación, se habría condenado al señor Javier Pascual Pinedo. ¿Cuáles fueron los elementos concretos? Si no los tiene a la mano, no quiero tampoco
forzarla a que busque un dato que de pronto no lo tiene a la mano. Yo le pediría encarecidamente que usted como procuradora alcance al tribunal los elementos concretos, porque, repito, imputación fiscal, tipificación prevista en la ley y hechos probados que llevan a la conclusión de que el imputado incurrió en responsabilidad penal. Entonces, eso es lo que quisiera que usted alcanzara al tribunal. Y quiero pasar a la siguiente pregunta. Le pediría también al abogado de la parte demandante que respecto a esta pregunta pudiera alcanzar al tribunal los argumentos inversos, porque usted sostiene precisamente lo contrario. Y una última pregunta. Uno de los aspectos que ha enfatizado el doctor Nakazaki es que en realidad la participación que pueda haber tenido este señor Pascual Pinedo o Javier Pascual Pinedo Paredes fue en todo caso un acto de conspiración, y que la conspiración el 2002 no estaba recogida para el tráfico ilícito de drogas, sino solamente para la rebelión, terrorismo, y posteriormente, el 2007, se incorporó para el tráfico de drogas. O sea, en el momento de los hechos no estaba prevista la conspiración. ¿Usted qué sostiene? Porque me parece que usted ha dicho que eso debió resolverlo la Corte Suprema, hasta donde recuerdo. Pero comprenderá usted que cuando un tribunal, como es el Tribunal Constitucional de Defensa, Rescate y Guardianía de los Derechos Fundamentales, tiene un caso, debe velar porque los derechos hayan sido realmente respetados. Entonces, desde mi punto de vista, no hay territorio liberado de control para el Tribunal Constitucional cuando de por medio hay un derecho amenazado o violado, o hay una infracción a la Constitución, a su jerarquía normativa. Y en eso yo particularmente tengo la opinión de que no siempre es positivo que el tribunal vaya marcando autolimitaciones en sus resoluciones, porque la realidad supera enormemente a cualquier digresión de tipo previsor que pueda plantearse en una resolución. Y eso lo veo yo todos los días en este tribunal, porque hay casos que superan esa realidad. Entonces, quería saber, ya con esto termino, ¿qué argumentación, no en el sentido de que esto depende de la Corte Suprema, o debió conocerlo la Corte Suprema, sino respecto al argumento concreto? ¿Está usted de acuerdo con que aquí hubo conspiración o no hubo conspiración? Y si hubo conspiración, ¿cómo concluye usted que puede haber esa infracción si en el 2002 no estaba prevista para el tráfico ilícito de drogas? Y con esto termino. Bien, señor magistrado, como muy bien la señora magistrada Marianela Ledesma ha sostenido, que el hecho incriminado no solo se trata de un simple delito, trata de un delito cometido de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, de los cuales no podemos minimizar como una simple conspiración, sino el favorecido ha facilitado... Un momentito, ya hemos escuchado ese argumento. Lo que yo quiero es una cosa concreta, porque... claro, un argumento lanzado así, con un manto de sospecha para todos, es un argumento bien cuestionable, cuando de lo que se trata es acreditar en el caso concreto. Entonces, mi pregunta se refiere únicamente a si usted concuerda con que hubo conspiración o no, y si usted dice que no hubo, ¿por qué? Y si dice que sí hubo, ¿por qué? Nada más. Bueno, considero que no es una simple conspiración, porque acá se ha acordado para transportar droga vía aérea. Si bien es cierto, no se ha ejecutado, sin embargo, como muy bien podemos determinar que el tráfico ilícito de drogas es también una forma de cometer delito, es el que facilita. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, queda algo de cuenta, señora secretaria, de otro expediente, si lo hubiera. Causa número 33, es expediente 1101-2016, proceso de amparo, seguido por Aldo Gustavo Yontop Ñique contra el Gobierno Regional del Callao.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Freddy Oscar Otárola González. Claro, ¿no es cierto? No. Muy bien. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su informe oral ante este colegiado sobre la causa que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo quisiera saludarlo al igual que al resto de los señores magistrados. El caso que hoy día nos trae es con respecto a un amparo contra el gobierno regional del Callao, presentada por mí, representado, para que se le reponga en su condición de brigadista o guardia regional del gobierno regional justamente. Este caso fue visto en el Callao. En primera instancia, nuestra demanda tuvo toda la acogida por la cantidad de pruebas y porque adicionalmente no era el único caso. Quien les habla más o menos ha llevado una veintena de estos casos y en todos los otros casos las personas han sido repuestas. ¿Por qué nos presentamos hoy día? Nos presentamos hoy día porque lamentablemente la sala determinó que la pretensión debía ser declarada improcedente. Sin embargo, me voy a permitir leer lo que la propia sala dice para que se pueda entender perfectamente esta resolución. La sala dice, con respecto a nuestra posición y con respecto puntualmente a la apelación, ante lo expuesto, dice a la letra, procedentemente se evidencia que en el presente caso se han lesionado los derechos constitucionales del demandante. Lo dice la sala, se han lesionado los derechos constitucionales del demandante al haberse determinado que no se siguió el procedimiento regular, por lo que deben desestimarse los fundamentos de la apelación interpuesta. Hasta ese momento, como es lógico, al leer la resolución todos entendíamos de que esta era absolutamente favorable a mi representado. Sin embargo, dice además, sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el precedente vinculante número 5057-2013 PA, que es el precedente Huatuco, determina, en consecuencia, conforme al precedente vinculante dictado, la pretensión de la parte demandante debe ser declarada improcedente. Es decir, señores, que en este caso, donde se pudo revisar con mucha acuciosidad las pruebas presentadas, se determinó, no solamente a través de primera instancia, sino en la propia sala, que los derechos fundamentales de mi representado habían sido violados. ¿Y por qué se le desestima? Repito, frente a la observancia del precedente Huatuco. En ese momento, nosotros presentamos el agravio constitucional muy afligidos, por cierto, y muy afligidos porque se estaba violando desde nuestro punto de vista el artículo 103 de la Constitución, entre otros, porque por primera vez desde mi experiencia profesional yo podía ver de que una persona que había entrado con unas determinadas reglas de juego, estas no se habían respetado durante el proceso. Es decir, el señor entró a esta diferencia ante el Poder Judicial, pudo llevar adelante sus pruebas, llevó adelante su derecho, ganó en primera instancia y en segunda instancia solamente fue parado porque hubo un precedente vinculante que así lo determinaba. ¿Y por qué lo determinaba? Porque el precedente vinculante decía en su en su fundamento 21 que dicha sentencia, que las reglas contenidas en los otros procedentes son de aplicación inmediata a partir de la publicación de la sentencia, inclusive a los procesos de amparo en trámite. Es decir, que solamente con respecto a esta pequeña línea, todos los derechos de mi representado simplemente quedaron atrás, simplemente fueron violentados. Ese es el único basamento de la sentencia por la cual hoy día estamos presentes. Ahora, yo estoy perfectamente en conocimiento que lamentablemente no todos los miembros en esa oportunidad estuvieron de acuerdo. Y eso desde ya me da un marco de optimismo con respecto a las posibilidades de hoy día. Pero hay algo más, señores.
Posteriormente, de acuerdo a la revisión de diversas normatividades, como por ejemplo la de Servir, se ha podido determinar con total y absoluta precisión que los trabajadores obreros y los trabajadores guardias regionales no ostentan la calidad de empleados. No ostentan la calidad de empleados. Y esta posibilidad determina con claridad que el presidente Huatuco no ha sido hecho para ellos. Es decir, en este caso, si bien es cierto que la sala interpretó en ese momento que el presidente Huatuco tenía que ser aplicado, no lo es en realidad. Y por eso, viendo que solamente estamos frente a este tema puntual y que no hay otras disquisiciones legales que hacer, solicito en este momento, a través de lo que he podido decir, que con este mejor criterio que se tiene en este momento, se revoque la apelada y reformándola se declare fundada nuestra demanda. ¿Alguna precisioncita? ¿No? Ha solicitado el uso de la palabra la magistrada Marianela Ledesma, sin embargo le pido un permiso para decirle solamente una preguntita. ¿En qué trabajaba su patrocinado? Era, como lo he dicho, era miembro de seguridad del gobierno regional. Se llama brigadista, era un hombre que no tenía condición de empleado. Gracias. La palabra a la doctora Marianela. Gracias, presidente. Este caso es muy interesante para los criterios que formará el tribunal en su momento, porque si bien el año 2015, si no me equivoco, salió el presidente Huatuco por una mayoría, no fue un criterio uniforme, también a los pocos meses se flexibilizó ese precedente en el caso concreto de los obreros. Bueno, pero usted nos trae acá un caso donde el beneficiado de este amparo es no un obrero, sino un personal del serenazgo, ¿no? Del contrato de las personas que se les contrata para un servicio privado de seguridad. Mayormente esos contratos son realizados por las municipalidades. Entonces yo quisiera que nos dé argumentos. ¿Cómo así nosotros podemos establecer situaciones o criterios de similitud de los serenazgos con los obreros en el tipo de función que realizan? Porque si bien en su momento el tribunal ha flexibilizado el ingreso sin concurso público a los obreros para darle cierto amparo, ¿por qué ese criterio también tendríamos que extender a los señores del serenazgo? ¿Cuáles serían sus argumentos? Muchas gracias por la pregunta, señora magistrada. El argumento más rápido y directo es de que los señores que tienen ese trabajo de función de resguardo, los brigadistas, no son empleados dentro de la organización del gobierno regional. No estamos hablando en este momento municipal, sino regional. No son empleados y por lo tanto esa diferencia determina que tengan una similitud directa con los obreros. Si no son empleados, ¿qué podrían ser? Definitivamente obreros. Adicionalmente a eso, no tengo en este momento la normativa del caso, la cual me adelanto a decirles que les voy a hacer llegar a la brevedad. Ya se ha visto ese tema en algunas normativas, como en el caso Servir y otras, en los cuales se ha determinado que hay una similitud entre los obreros y las personas que hacen resguardo, en el caso de municipales y también en el caso regional. Muy bien. La otra pregunta que quiero plantearles es en cuanto al cuestionamiento del presidente Huatuco que usted viene a invocar acá, ¿no? Dice, el caso que yo traigo no puede ser extensible el caso Huatuco. Y sin embargo, una de las reglas que ha fijado el presidente Huatuco es que al margen de que usted quiera calificarle de empleado, de trabajador o de obrero, las categorías que podríamos de repente coincidir o no, lo cierto es que sea el obrero o sea el señor del serenazgo, hacen algo en común para el beneficio de todo un grupo indeterminado que somos los ciudadanos.
y ese trabajo en común que hace un obrero, como es de repente vinculado a la limpieza, o como es el señor del Serenazgo, que está vinculado al tema de seguridad pública, pero contratado por un tema privado, al final hacen un servicio público, con carreras, sin carreras, ese es otro tema en discusión. Entonces, si estos señores hacen un servicio público y en el precedente Huátuco se ha interpretado que el artículo, el capítulo 4, dedicada a la función pública, eso me parece uno de los grandes aportes que se ha podido hacer en Huátuco, es interpretar algo que el tribunal no lo había hecho, por lo menos en las anteriores jurisprudencias, la interpretación de la función pública, y ha generado ciertas reglas, y una de esas reglas es que el acceso a la función pública es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los que estamos aquí presentes. Todos tenemos el derecho a acceder a realizar una función pública, y en atención a ese derecho será pues a través de un concurso de méritos, de exámenes, de selección, en el que se tomará la persona que mejor capacitada esté para brindar ese servicio público, porque no es una contratación privada a dedo, donde a mí me agrada tal persona y le designo a dedo. Estoy utilizando recursos del Estado para contratar a una persona para que cumpla un servicio público. Entonces, si esa es más o menos en pocas palabras la lógica de Huátuco, le pregunto en el caso concreto del Serenazgo. El Serenazgo tampoco se le podría aplicar esta regla de Huátuco, que ha interpretado el servicio público. ¿Por qué no se le podría extender al Serenazgo la interpretación del servicio público? Ya recuerden, entre paréntesis le pongo un acápite. Una de las cosas que se dice para dar el servicio público no solo es el derecho de acceder a todos, sino también el derecho a que a través de un concurso de méritos de selección se tome lo mejor para el Estado y para el servicio ciudadano. Entonces, ¿por qué su patrocinado, que va a ser un tema de Serenazgo, de servicio de seguridad privada, estaría excluido de esas reglas? ¿Por qué? Que quisiera que nos explique. ¿Por qué no se incluiría el caso Huátuco a su patrocinado por el tipo de labor que hace? Para empezar, señora magistrada, usted misma ha dado las alternativas. Es una cuestión básicamente de interpretación. Pero fundamentalmente, como dije hace unos minutos, yo tengo normativa que apoya mi fundamentación, que lamentablemente no he traído en este momento, y por la cual yo puedo sustentar perfectamente que hay una diferencia grande entre las personas que deben estar dentro de este precedente Huátuco y las que no deben estar. Es más, estos criterios ya han sido tocados en sedes del Poder Judicial. Por lo tanto, yo quisiera en este momento poder asegurarles que a la brevedad yo voy a poder fundamentar esto de una manera pertinente y terminante. Ha solicitado el uso de la palabra el doctor José Luis Sardón y el magistrado Carlos Ramos. Concedemos en ese orden. Doctor José Luis Sardón, tiene la palabra. Yo quería preguntarle lo siguiente. Si el artículo 23 de la Constitución dice el Estado promueve políticas de fomento del empleo productivo, ¿cómo es posible que la reposición sea amparada por la Constitución? Bueno, fundamentalmente recordemos que también hay un derecho al trabajo, y en el caso del señor, teniendo muchos años trabajando, más de 5, lo que se hizo un buen día simplemente porque se cambió de presidente regional es no decirle siquiera hasta aquí, sino simplemente poner una orden en la puerta para no dejarlo ingresar. Entonces, eso para nosotros, y creo que básicamente para todos, es una violación de sus derechos fundamentales, en este caso el derecho al trabajo. ¿Y cómo se demuestra adicionalmente esto? Porque hay normas específicas que debería haber hecho su empleador, debería haberle notificado, debería haberle dado su plazo específico para que haga sus descargos, etc. Nada de esto se realizó en ese momento. Esas son violaciones expresas a su derecho al trabajo, y por lo tanto le da toda la suficiente posibilidad como para poder presentar este reclamo a nivel de amparo. Sí, bien. A continuación, el magistrado doctor Carlos Ramos. Gracias, señor presidente. Bueno, usted sabe de que
el presidente Huatuco, ¿no?, fue objeto de una flexibilización, podríamos decir, tanto desde el punto de vista de la interpretación judicial a través de una operación interpretativa de distinción, como a través de la decisión del propio Tribunal Constitucional en el caso Cruz Llamos, ¿no? En la decisión que nosotros tomamos, básicamente se consideraba, ¿no es cierto?, de que el precedente Huatuco se aplicaba sobre la base de la necesidad, la conveniencia de impulsar la meritocracia en el servicio público. Bueno, básicamente, por ejemplo, tratándose de empleados, ¿no es cierto?, de profesionales. En cambio, en Cruz Llamos se consideraba que cierta clase de actividades no correspondían a la aplicación de esta clase de criterios, ¿no es cierto?, de carrera pública, de meritocracia. En ese sentido, ¿qué es lo que llevaría, a juicio suyo, a no aplicar el criterio establecido en Huatuco y más bien considerar de que estaríamos en un supuesto similar, si no el mismo, al de Cruz Llamos? Bueno, como usted muy bien lo ha mencionado, señor magistrado, se ha estado flexibilizando este precedente y se ve con claridad ya que se puede establecer que los obreros no estarían inmersos en él. Por eso, y por todos los fundamentos que he expuesto hasta este momento, podemos determinar de que hay una equiparidad entre los trabajadores obreros y los trabajadores servidores brigadistas regionales. Quisiera tocar un punto, aprovechando su pregunta, magistrado, y es que recordemos que cuando al señor finalmente no se le da la posibilidad de llevar adelante su demanda, el proceso estaba en ese momento en trámite. Nosotros, los abogados, entendemos que las normas de este tipo definitivamente son fundamentales para el avance del Perú, en este caso a través de lo que ustedes muy bien han mencionado, que es la meritocracia. Lo que nosotros, para lo que nosotros era un motivo de discordia, era que se haya hecho extensivo a las personas que en ese momento estaban en trámite, con sus demandas. Es más, en algunos casos, como en este caso, con demandas ya ganadas en primera instancia, y como lo he podido leer, y les repito en este momento, con los fundamentos muy claros para la sala, donde nos dice la sala, a la letra lo he leído, que efectivamente tiene razón. En este caso es algo así como: tienes razón, pero vas preso. Por eso, aquí hay dos condicionantes fundamentales. Por un lado está la equiparidad que nosotros vemos entre los obreros y los guardias regionales, y por otro lado está este tema fundamental de justicia, que es ver que una persona que llevaba adelante sus derechos con unas reglas de juego puntuales no pudo llegar a buen puerto. El doctor José Luis Ardón ha solicitado nuevamente el uso de la palabra. Se la concedemos, magistrado. Si la meritocracia solo se aplica para los empleados, como pretende la sentencia Cruz Llamos, ¿qué criterio se aplica para los obreros? Por ejemplo, ¿cómo se les da aumentos? ¿No? Aparte del tema de la carrera, porque también hay otras maneras de premiar. ¿No? ¿Cómo se va a dar aumentos a obreros? O, como usted propone para el caso de los agentes de seguridad, ¿no? Se le va a dar aumentos a los que trabajan peor. Señor magistrado, recordemos de que este órgano superior, este Tribunal Constitucional, ya ha comenzado a flexibilizar estos conceptos. Entonces, lo que necesitamos en este momento es determinar con claridad quiénes son las personas que están inmersas en el expediente Huatuco y quiénes son las personas que no están inmersas en el expediente Huatuco. Y creo que en este caso tendríamos que irnos al artículo 2 de la Constitución y no hacer pues unas diferenciaciones con respecto a personas. Si hay señores que no son empleados,
Por supuesto que tienen que ser obreros o tienen que tener la categoría de tales, y por lo tanto, si se ha flexibilizado el expediente Huátuco para el caso de los obreros, es pertinente que sea también para los trabajadores regionales que trabajan en esa función tan importante que es la de resguardarnos. Sí. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora relatora, de otro expediente si lo hubiere. Causa número 37, expediente 1973-2016, proceso de amparo, seguido por la Universidad San Ignacio de Loyola S.A. USIL, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Walker Villanueva Gutiérrez, y por la parte demandada solicita informe oral el abogado Julio Raúl Muñoz Vara, por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este tribunal. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores magistrados, buenos días. Venimos en grado de recurso de grado constitucional contra la sentencia de primera instancia de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia que confirma la demanda de primera instancia, declarando improcedente nuestra demanda de amparo, que se interpuso contra dos resoluciones que emitió SUNAT, una resolución de determinación y resolución de multa, en la que se discute la cuantía del crédito de reinversión por el año 2001. Nuestra entidad educativa invirtió en el año 2001 29 millones y aplicó, como decía la norma del impuesto, el decreto legislativo 882 vigente en el año 2001, aplicó el 30% de ese monto invertido como crédito. El crédito aproximadamente fue de 8.700.000. En este caso, la controversia sometida a conocimiento de este ilustre tribunal no es reconocer la vigencia del crédito por reinversión, que conocemos que han habido casos en que este tribunal ha visto controversias de esa naturaleza, sino evaluar la inconstitucionalidad que pretende imponer SUNAT limitando la cuantía del crédito por reinversión. En este año 2001 la SUNAT reconoce que nuestra entidad educativa tiene derecho al crédito, pero la administración sostiene que el crédito por reinversión debió ser calculado teniendo en cuenta un límite. Y la administración sostiene, la SUNAT sostiene que este límite, aunque no está expreso en la ley, lo dice textualmente en una resolución de intendencia, implícitamente se deriva de la regulación que se hace de este crédito por reinversión. ¿Dónde está la controversia? Pues en nuestro caso la controversia radica en que nuestra entidad educativa invirtió 29 millones y la administración sostiene que el crédito por reinversión debió tener como límite las utilidades de libre disposición del año 2001. Entonces la administración hace una cuestión de aritmética muy sencilla y dice, bueno, no debió usted aplicar 30% de 29 millones, sino 30% de 11.900.000, que fueron sus utilidades de libre disposición en el año 2001. Como se aprecia, en este caso la SUNAT pretende imponer un límite que no está establecido en la ley. El artículo 13 del decreto legislativo 882 y el reglamento, en su artículo 5, señalan expresamente que el crédito a que se refiere el artículo 13 de la ley equivale al 30% del monto efectivamente invertido. 30% del monto efectivamente invertido. No decía el reglamento en aquella ocasión que el crédito por inversión se limitase al 30% de la utilidad de libre disposición. La nueva ley universitaria y su reglamento lo dicen de manera expresa. Es decir, hay una regulación completamente distinta a la que estaba vigente en el año 2001 con la nueva ley universitaria, en cuyo artículo 119 se hace referencia
a que el crédito por inversión tiene que tener como límite a las utilidades, y el artículo 4 de su reglamento dice expresamente debe entenderse por utilidades como utilidades de libre disposición. En este caso, nuestra pretensión, nuestros derechos constitucionales violados son el derecho de propiedad, porque se está imponiendo un límite que no está escrito en la ley. Por lo tanto, se está violando también el principio de reserva de ley que está en el artículo 74 de la Constitución, porque todo lo que concierne a materia tributaria tiene que estar regulado expresamente en la ley. Y como ya destaqué anteriormente, el decreto legislativo 882 y su reglamento no imponían un límite al crédito por inversión. Adicionalmente a ello, se viola nuestro derecho a la igualdad, porque todas las entidades educativas aplican el crédito por inversión en base al monto efectivamente invertido, porque en el año 2001 no estuvo vigente o no hubo una restricción respecto a la cuantía del crédito por inversión. Hay dos cuestiones procesales relevantes que quisiera destacar. La primera, el agotamiento de la vía administrativa. En este caso, es importante considerar que el Tribunal Fiscal, en 3 resoluciones administrativas emitidas a la fecha, que pondremos en conocimiento de este tribunal, en 3 resoluciones administrativas del 2013 y 2014, el Tribunal Fiscal ratifica la opinión de la SUNAT, en el sentido que el crédito por inversión debería tener un límite equivalente al 30% de las utilidades de libre disposición. Y cuando hay 3 resoluciones del Tribunal Fiscal, según el artículo 154 del Código Tributario, es precedente de observancia obligatoria, con lo cual ir a la vía administrativa en este caso es completamente inútil y nos pone en una situación de indefensión material, porque el Tribunal Fiscal lo que va a decir es su crédito debió estar limitado al 30% de las utilidades de libre disposición. Y lo segundo, la tutela de urgencia del proceso de amparo. Esta demanda se inició el 30 de octubre del 2014, han transcurrido casi 3 años, y el procedimiento administrativo inoficioso a que hice referencia ya tiene una duración de 12 años y 5 meses. 12 años y 5 meses. Creemos que en este caso, por el principio de celeridad y economía previsto en el artículo 3 del título del Código Procesal Constitucional, corresponde que este ilustre tribunal resuelva el fondo del asunto por haberse excedido el plazo razonable en la resolución de esta controversia. Por lo tanto, pedimos a este ilustre tribunal que se declare fundado nuestro recurso grave y fundada nuestra demanda de amparo. Muy bien. Señor abogado, de la otra parte puede hacer usted también el uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral sobre la causa que está patrocinando. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados del Pleno, vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT a fin de expresar nuestros argumentos brevemente. Y viene en agravio el recurso contra la resolución número 8 de la primera sala civil, que el fundamento de la sala, confirma la del juzgado, es netamente por cuestiones de improcedencia de la demanda y no del fondo del cálculo del crédito por reinversión. Entonces, la sala y el juzgado sostienen que no hay mérito para admitir la demanda, puesto que hay causales de improcedencia. La pretensión de la universidad no se remite al reconocimiento, expresamente al reconocimiento del crédito tributario por reinversión del 30% de lo invertido, ¿de acuerdo, no? Y que SUNAT reconozca la validez de los actos emitidos en el 2001, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Esas son las 2 pretensiones que están en la demanda. Y la causal de improcedencia concretamente es que el reconocimiento de un derecho, ¿no?, de este beneficio tributario es un reconocimiento de origen legal, ¿no? Hay toda una discusión en casos, ¿no?, de la misma universidad, en otros expedientes, en la cual discute evidentemente la constitucionalidad de la norma en base a una norma posterior que da un plazo de caducidad de la vigencia del beneficio. Sin embargo, lo hemos comentado ya en un caso similar de la universidad,
este es un tema de interpretación normativa, puesto que el título preliminar del Código Tributario sostiene una vigencia máxima de un plazo de los beneficios tributarios. Y cuando este beneficio de crédito por reinversión se establece en el decreto legislativo 882, es exclusivamente para las empresas, ¿no? Personas jurídicas con contenido, origen de generación de utilidades, sociedades anónimas, puesto que las otras personas jurídicas sin fines de lucro están inafectas al impuesto a la renta. Entonces, la misma Constitución establece en un último párrafo de la norma, ¿no?, correspondiente, de que las otras entidades podrán estar afectadas al impuesto a la renta. Es por eso que la ley de impuesto a la renta regula como renta tercera categoría de las empresas, ¿no?, los ingresos provenientes de inversión en educación, siempre y cuando sean personas jurídicas, ¿no?, sociedades anónimas o similares, con contenido mercantil. Es por eso que la sala determina, pues, que es improcedente la demanda, puesto de que no se ha acreditado el agotamiento, ¿no?, de la vía previa, puesto que esta situación todavía está en discusión en el Tribunal Fiscal, independientemente de la demora en carga procesal que tenga el Tribunal Fiscal, y el mismo Tribunal Fiscal puede decidir y dilucidar qué norma en discusión es la aplicable. Respecto al comentario del abogado de la universidad, de que ya esto es una resolución del Tribunal Administrativo de Observancia Obligatoria, no hay todavía pronunciamiento del Tribunal Fiscal que haya emitido resolución, ¿no?, que haya establecido como precedente vinculante. Lo que dice el Código Tributario efectivamente es que después, o basta que haya 3 resoluciones del Tribunal Administrativo, se puede obtener o se puede emitir una resolución de observancia obligatoria, pero debe ser expresa. Si el Tribunal a la fecha todavía no lo ha emitido, podría emitirlo y cerrar este tema, por lo menos el tema de la parte administrativa, ¿no? Es por ello que, con todo respeto, solicitamos que se confirme, ¿no?, la recurrida. Bueno, vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora relatora, de otro expediente si hubiere. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas no hay informes orales porque, habiéndolo solicitado, no se han apersonado para realizarlo o porque no lo han solicitado conforme al reglamento del Tribunal Constitucional. Estando al informe de la señora secretaria relatora, se dan por vistas las causas programadas para esta fecha y quedan al voto. La audiencia ha concluido y se agradece la presencia de abogados y público en general. Se levanta la audiencia.